Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya. Muy buenas tardes, Diseño ITM. Estamos conectados nuevamente en Artefacto Lab, un espacio del Departamento de Diseño del ITM para toda la comunidad universitaria. Y tenemos la tarde del día de hoy un espacio muy especial con una masterclass, con un invitado que está conectándose con nosotros desde Chile. Genial por acá un espacio para que ustedes conozcan un poco más de economía circular y un poco de toda su gran experiencia en Chile y en Latinoamérica alrededor del tema. Vamos a conversar con él en la tarde de hoy. Les recordamos que estamos saliendo al aire por nuestra plataforma de diseño ITM, simultáneamente por el Facebook de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM y simultáneamente por el Facebook de RAD Colombia, que patrocina este espacio con su plataforma para divulgación. En este espacio pueden hacer preguntas o inquietudes acerca del tema que vamos a ir conversando en nuestra masterclass y simplemente nos las pueden hacer conocer en la cajilla de comentarios que ustedes tienen debajo de este live en el Facebook para que nos pregunten y podamos conversar con nuestro invitado en el día de hoy. Les cuento que nuestro invitado es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso en Chile y nos va a acompañar el día de hoy desde Chile para conversar un poco sobre economía circular. Le voy a dar paso a Alejandro para que converse con nosotros en el día de hoy. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Cordial saludo desde Colombia. Hola Javier, muy buenas tardes, muchísimas gracias, pues muchos saludos, mucho gusto de conversar contigo y saludarlos a todos, ¿no? Desde acá de Chile, desde el cono sur de Latinoamérica. Muy bien, ¿en qué ciudad se encuentra en este momento, Alejandro? Yo actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile, en la Santiago de capital. Chile, en la capital, muy bien. Bueno, les cuento pues que tenemos un invitado muy especial que va a compartir con nosotros esta semana dos espacios muy interesantes para que estén ahí conectados. Estamos en la tarde del día de hoy hablando de economía circular, pero este viernes también para que estén muy pendientes, también tenemos una segunda masterclass sobre ecodiseño para todas esas personas que están por ahí muy interesados en el tema, que se conecten con nosotros. Bueno, por aquí vamos a conversar un ratico sobre el tema y quería preguntarte, Alejandro, ¿cómo empezó ese interés en el tema de las economías circulares, de ecodiseño? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue ese interés en comenzar a trabajar este tema? Bueno, la verdad que esto ya es hace harto tiempo, ¿no? Yo llevo ya más de 15 años trabajando en temas de ecodiseño. En los últimos 5 años pasó a llamarse economía circular. Antes era básicamente sostenibilidad. Mira, hace el año 2001, 2002, yo empecé a trabajar haciendo clases en la Universidad de Chile, acá en Santiago, y en paralelo con esa experiencia tal como tú contaste, yo soy ingeniero mecánico, no soy diseñador, pero siempre he tenido un trabajo muy cercano a los diseñadores, siempre, porque siempre he trabajado en innovación. O sea, me ha tocado trabajar en empresas que hacen productos, en el equipo de los que se llaman ingenieros de desarrollo de productos, tanto en mobiliario, electrodomésticos o equipamiento de casa. Entonces siempre he estado muy, muy cercano a los diseñadores. Me encanta el trabajo que hace el diseño y me encanta trabajar en conjunto con los diseñadores. Así que luego de varios años trabajando en eso, fueron a hacer una primera clase en temas de materiales y procesos productivos para diseñadores. Como siendo ingeniero, trabajando en conjunto en no sé qué veía yo, qué podía aportar yo. Y eso se fue dando, año 2001, 2002, ahí empecé a trabajar.
Y haciendo eso, estando ya realizando esa tarea, que fue muy, muy, muy interesante, muy entretenida para mí, o sea, siento que he aprendido muchísimo desde el diseño, me llega de regalo, ¿no? Desde España me mandan de regalo un libro de ecodiseño. En esos años el ecodiseño estaba recién partiendo. La primera aproximación que hubo acá en Latinoamérica fue el año 2001, ¿no? En Colombia, en Chile, en que vinieron algunos expertos de allá de Europa y vinieron a contar lo que estaban haciendo. Y bueno, yo tuve la suerte que me llegó un libro del profesor Capuz, eh, que hablaba de ecodiseño, explicaba, y a mí me hizo mucho sentido inmediatamente. O sea, yo ya llevaba varios años pensando en temas de sostenibilidad. ¿Cómo incorporar los temas de sostenibilidad? Básicamente por un interés personal. Yo me crié fuera de la ciudad, en un lugar en la cordillera, hacia el interior. Santiago, acá, no sé si todos saben, pero Chile es un país cruzado por la cordillera, ¿no? O sea, a todo lo largo de su geografía está la cordillera imponente. Aquí en la parte de Santiago de Chile, que es la zona central de nuestro país, la cordillera son 6.000 metros de altura, o sea, son unos montes gigantescos. Y yo me crié allá adentro, ¿no? En un lugar que se llama el Cajón del Maipo. Acá en Chile decimos cajón, como los ríos pasan, atraviesan la cordillera, entonces tallan la cordillera, ¿no? Hacen un surco al macizo andino, y entonces a ese surco por donde pasa el río le decimos cajón. Entonces, en este caso es el Cajón del Maipo, que es el cajón del río Maipo. Yo me crié ahí, mi padre sigue viviendo ahí todavía, y tuve la oportunidad eh, de estar, eh, vivir ahí, ¿no? Con la naturaleza, donde surge el agua de la cordillera, donde con los cóndores, con los animales. Entonces, yo tenía una valoración por la relación con la naturaleza muy fuerte, porque desde niño me tocó sentirla. Entonces, cuando empecé a trabajar como ingeniero y después cuando empecé a trabajar con ingenieros y diseñadores, la creatividad está muy presente en la naturaleza, ¿no? La innovación, la creatividad es muy fuerte. Entonces, yo decía, sentía la relación entre eso, y cuando me encontré con este texto de ecodiseño lo sentí como algo muy valioso. O sea, yo me di cuenta inmediatamente que podía reunir los aspectos productivos que que yo llevaba desde la ingeniería, los aspectos creativos que hacía en conjunto con los diseñadores, con la parte ambiental. Entonces, como que se reunían estas cosas de una manera muy armónica. Entonces, eso llegó a mí el año 2002, 2003, ese libro, y estuve un par de años leyéndolo y entendiendo todo lo que entregaba, todo el contenido, porque era una manera de pensar muy nueva, ¿no? O sea, realmente la sostenibilidad nos obliga a pensar de una manera diferente, a tener un punto de vista que es distinto, a incorporar eh, estrategias, metodologías que antes no existían, ¿no? Lo que hoy día le llamamos complejidad, ¿no? La mirada de la complejidad, que lo podríamos nombrar como el enfoque de ciclo de vida o los ecoindicadores que se usan para medir los impactos ambientales, era muy complejo, o sea, realmente era una manera muy nueva. Pero esta manera nueva, diferente, hacía mucho sentido con la naturaleza, con la experiencia de estar en la naturaleza, en que uno se da cuenta que las cosas son múltiples, que no hay una sola, no hay un solo foco, ¿no? Sino que uno tiene que estar atendiendo muchas cosas al mismo tiempo para cuidar los equilibrios. Entonces, de ahí surge. Esa es como la fuente de cómo empezamos a trabajar en esta temática hace ya, bueno, más de 15 años. Bueno, Alejandro, y nosotros cuando empezamos a trabajar con el término desarrollo de producto, diseño de producto, y hablamos del ecodiseño como un término que empieza a ser un poco más en términos del diseño como una etiqueta, pero va un poco más allá. O sea, ¿cómo explicarles a las personas en este momento que tenemos que conversar acerca de economías circulares y que tiene que ser algo más orgánico en el proceso de diseño? ¿Por qué ir más allá? ¿Cierto? ¿Por qué no quedarnos solo en la etiqueta? Porque todavía tenemos esa conversación con muchas personas donde dicen, el ecodiseño es una moda, no, es una etiqueta, no pasa de ahí. ¿Cómo ir un poco más allá? ¿Cómo incentivarlos a estudiar un poco más el tema? Sí, muy, muy buena tu pregunta, fíjate. Y ahí yo puedo compartir contigo una experiencia muy valiosa, ¿no? Muy valiosa, una experiencia de vida de estudiantes que yo tuve en ese tiempo. Eh,
yo hice el primer curso de ecodiseño en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, el año 2005. El año 2005. Me demoré 2 años en entender bien de lo que hablaba el libro, cómo era la experiencia, aplicarlo luego en mi trabajo para poder, que no fuera un entendimiento solo teórico, sino que realmente aplicándolo para ver cómo funcionaba. Y el año 2005 hice el primer curso de ecodiseño y me pasó algo súper interesante que después me lo contaron años después, ¿no? Estudiantes que en esa época estaban en ese curso, ellos me decían que ellos veían su experiencia como estudiantes de diseño de una manera muy vacía. O sea, ellos decían, estoy estudiando diseño para crear más basura, para generar más productos, más consumo, más desperdicio. Entonces lo sentían muy vacío. Ellos decían que ellos querían un mundo diferente, querían un mundo más limpio, querían algo que tuviera un sentido de vida, ¿no? Y no lo veían. O sea, les enseñaban metodologías de diseño, de creatividad, del color, teoría de, no sé, hacer maquetas, eh, pero lo sentían sin un sentido profundo de vida. Y cuando hicimos ese curso de ecodiseño, en que hablábamos de sostenibilidad, o sea, básicamente de cuidar la vida a través de metodologías que permitían evaluar los impactos ambientales, que requerían una mirada sistémica, ¿no? Que cuando tú hablas de esto de que tiene que ser más circular, el término que hoy día se usa es sistémico, o sea, tenemos que mirar, no es un producto, sino que es un sistema producto, y ese sistema producto fluye a lo largo de una cadena de valor, y en esa cadena de valor hay personas, o sea, personas que extraen las materias primas, personas que transportan esas materias primas, personas que toman esas materias primas y las transforman en un material, o sea, hay un montón de instancias humanas muy valiosas, muy interesantes, y lo que hacemos es entender el valor que tiene eso y preservarlo, ¿no? La economía circular, podemos conversarlo más adelante, pero la economía circular, uno de los pilares de la economía circular es mantener el valor de los materiales, mantener el valor de los productos, que nosotros lo desechamos, ¿no? Cuando botamos los productos decimos, ya, esto no me sirve y lo boto, en realidad lo que estoy desperdiciando es el valor que está ahí en esa materia prima, en ese producto, y es un valor que lo pusieron muchas personas. Entonces, recuerdo con mucho cariño eso que me comentaban los estudiantes, que a ellos les hizo un sentido gigantesco, o sea, los impactó el que su trabajo como diseñador puede hacer la diferencia en cuanto a sostenibilidad. Y es algo que yo llevo años, ¿no? Llevo 15 años, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con diseñadores, decirles, o sea, en realidad, de todas las profesiones, los que mejor pueden hacer este trabajo de innovación para la sostenibilidad utilizando herramientas como ecodiseño son los diseñadores, ¿no? Porque es la capacidad creativa. O sea, yo como ingeniero puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo desarrollarlo, pero cuando lo hago con un diseñador es mucho mejor, es mucho más potente, porque son las personas y los profesionales que se han entrenado en eso. O sea, a los ingenieros no nos enseñan a ser creativos, no nos enseñan a ser innovadores, ni a los médicos, ni a los abogados, ni a nada, un montón de profesiones que en realidad no se especializan. Entonces el diseño que se especializa en eso tiene una oportunidad gigantesca, ¿no? Gigantesca de poder aportar ahí. Entonces estos estudiantes que en ese momento estaban como desmotivados, descorazonados, porque decían, lo único que hago es generar más basura, encontraron en esto un filón de oro, ¿no? Así como si fuera algo muy, muy, muy valioso, porque podía darle un sentido de vida. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que muestra, por una parte, un valor que está en el corazón, ¿no? O sea, no es algo que tiene que ver con una idea o algo que yo leo en un libro. Cuando tú decías, esto es una etiqueta o es una moda, o sea, te estoy hablando de algo, cosas que pasaron en el año 2005, hoy día estamos en el año 2021, el ecodiseño está más vivo que nunca, o sea, cada vez toma más y más fuerza, porque es una metodología de trabajo muy potente, muy, muy rica. Uno ve en Europa, ¿no? Y en Europa existen leyes que te obligan a aplicar ecodiseño. En Asia lo mismo, o sea, los chinos están trabajando con locura en temas de ecodiseño, tienen sus propias normas, entonces no es una etiqueta, no fue algo que se hizo en un momento y desaparece. Y si en algún momento se sintió como una etiqueta, es porque estaba mal entendido. Existe un malentendido muy grande respecto al ecodiseño porque la palabra en sí, el concepto, se relaciona con hacer productos con desperdicios, ¿no? O sea, tomar restos de cuero, restos de plástico, restos de otras cosas y hacer productos con eso.
Y la verdad es que no hay nada más lejos del ecodiseño que eso, ¿no? A pesar de ese malentendido, lo primero que nosotros hacemos es como enseñar que no, el ecodiseño no se trata de eso, o sea, el ecodiseño es un desafío, o sea, es sistémico, para empezar, o sea, nunca va a ser cambiar un material por otro o tomar un desperdicio y hacer algo, todo lo contrario. Entonces, creo que hay razones vitales de por qué el diseñador debería eh, involucrarse, ¿no? O sea, al revés, yo te diría que si yo fuera una persona 20, 25 años estudiando diseño y egreso hoy día de una universidad y no me enseñaran ecodiseño, me sentiría estafado. O sea, diría, oye, pero si esta es la línea, o sea, este es, antes nosotros decíamos, este es el futuro. Yo te diría es que hoy día es el presente. O sea, no podemos hablar de economía circular sin hablar de ecodiseño. Menos para los diseñadores, ¿no es cierto? Bueno, yo quería como dentro de eso que nos comentas, que me parece supremamente interesante, que es gracioso porque en un principio había una especie como de mofa, como de burla con la persona que se dedicaba a la sostenibilidad, y de hecho en muchas escuelas de diseño hacían burla de la persona que era muy afina al ecodiseño, de no, esos abraza árboles, no, como si hubiera una diferenciación en el proceso, y hoy encontramos que es muy significativo, y incluso estos profesionales que inicialmente eran muy alejados de la línea se dieron cuenta que el análisis del ciclo de vida podía significar cantidades millonarias, ¿cierto? Estamos hablando pues que es una intervención, como menciona, sistémica, y recordaba una intervención de un mexicano, Godoy, que es un diseñador que tiene mucho desarrollo de ciclo de vida y sostenibilidad, y él decía, yo solo trabajo con Excel, porque Excel me permite medir todas las variables del diseño. Pues decía, pero es que usted es diseñador, ¿cómo que solo trabaja con Excel? Decía, sí, porque el Excel me permite valorar todo lo que hay involucrado en este sistema de pensamiento. Entonces me parece bellísima tu reflexión, que ya no es el futuro, sino el presente, porque si no lo hacemos, pues definitivamente creo que tenemos, como dicen por ahí, un poquito más cerquita de la hora del ciclo final, que dicen los famosos científicos, ¿no? Que tenemos que ser más conscientes de todo lo que generamos. Bueno, ¿con qué empezamos Sí, con la economía sí. circular, Alejandro? ¿Con qué podemos empezar con nuestros chicos a motivarlos a hablar de economía circular? ¿Qué podemos compartir con ellos el día de hoy? Mira, me gustaría solamente cerrar un poco el comentario que tú haces al respecto de cómo los diseñadores se integran, ¿no? Cómo se incorporan a temas de ecodiseño, superando barreras que yo las entiendo, ¿no? O sea, yo creo que la principal barrera de los diseñadores con el ecodiseño es lo complejo que es el ecodiseño, ¿no? O sea, cuando uno se burla es porque en realidad algo le da susto, ¿no es Ajá. cierto? Yo en realidad lo miro y digo, no es que no le veas el valor, sino que no te atreves a entrar, ¿no? Y yo en eso sería bien directo para decirles que no tengan ningún temor. O sea, es difícil al principio, porque realmente la mirada del ecodiseño es mucho más compleja que el diseño como se ha enseñado tradicionalmente, pero el resultado es mucho más rico, mucho más potente, mucho más, o sea, las herramientas y las capacidades para crear que se pueden tener cuando yo lo desarrollo como un proyecto de ecodiseño son mucho más grandes. Entonces el resultado que se logra es aún más rico. O sea, si el resultado del diseño tradicional es muy bueno, cuando se hace como ecodiseño, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si la diferencia es bien sencilla, yendo al Excel que tú nombrabas, ¿no? Eh, la diferencia es que a lo que hago tradicionalmente con el diseño voy a ingresar información ambiental, ¿no? Toda esta capacidad de observación, de sistematizar eh, todo lo que son los antecedentes, ¿no? Toda esta terminología tan hermosa que se usa en el diseño para describir lo que yo observo, que me ayuda al proceso creativo, a todo ese material, a todos los requerimientos, ¿no? Sumo los requerimientos ambientales. Pero resulta que los requerimientos ambientales son complejos, ¿no? Es una realidad muy compleja porque hay requerimientos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, hay requerimientos ambientales que tienen que ver con la materia prima, hay requerimientos ambientales que tienen que ver con los sistemas de transporte,
hay requerimientos ambientales que tienen que ver con los procesos productivos en sí. Hay requerimientos ambientales que tienen que ver con el fin de vida. Entonces, en realidad, toda esa información lo que hace es ayudarme a mí como equipo creativo a entender mejor la problemática. Y al entenderla mejor, puedo entregar mejores soluciones. Ahora, ahí aparece el Excel, ¿no? Porque para poder organizar toda esta información, que es mucha, mucha información, entonces cuando uno aplica un análisis de ciclo de vida, eh, se levantan, no sé, cientos de líneas de información. Nosotros también lo hacemos en un Excel. No usamos software de análisis de ciclo de vida porque son muy complejos. Ordenamos en un Excel, pero lo interesante es que de ahí después se construyen gráficos, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es, yo aprendí esto cuando estuve en Suecia años atrás, en países más desarrollados en temas de sostenibilidad como Suecia, Holanda, yo me di cuenta que todo es ecodiseño. O sea, nosotros en Latinoamérica estamos en un retraso gigantesco. O sea, ellos tienen como estudiantes de diseño el primer semestre, hacen un taller, ¿no? Como se hacen los talleres de diseño acá, pero que incorpora el ecodiseño. O sea, levantan información ambiental, trabajan con expertos, con ingenieros y hacen todo el ciclo de vida y lo hacen por primera vez así. Pero de ahí en adelante todo es así. O sea, ellos ya nunca más lo hacen sin esa mirada porque es imposible. O sea, tú ya no puedes diseñar sin eso. En esa sociedad y en esa realidad, tú no puedes diseñar sin eso porque si no, ¿de qué estamos hablando? Oye, si el mundo se está cayendo. O sea, cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de un desastre social que es un desastre ambiental. Entonces, no tomarlo en cuenta es estar fuera de la realidad, literalmente. Entonces, yo invitaría, ¿no? Y cierro con eso toda esta parte de ecodiseño, para que luego entremos en el mundo de la economía circular, que la economía circular no funciona si no hablamos de ecodiseño, pero cerrando esta parte así como más específica en temas de ecodiseño, la invitación a los diseñadores es que da el susto, es verdad, ¿no? O sea, a mí me tocó, ¿no? Yo le tuve que enseñar, me pasé 5 años haciendo clases de ecodiseño a diseñadores y me daba cuenta el temor con que lo veían porque no les gustan las cosas matemáticas, las cosas más duras, y el Excel así como que le tienen así, ¡ah! Pero la verdad es que cuando uno aprende a hacerlo y se puede aprender al tiro, o sea, en un primer proyecto tú ya entiendes cómo se hace y puedes empezar a aplicar, eh, de ahí en adelante es una herramienta vital para ti, tú la necesitas, ¿no? O sea, te das cuenta que en realidad no se puede mirar el mundo sin eso. Entonces, primero es, sin miedo, vamos, aprendamos, ¿no? Aprendamos. Es más, o sea, nosotros hacemos acá en Chile, ¿no? Estamos aliados con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y hacemos un diplomado en ecodiseño. Ese diplomado, hay gente, hay abogados, ¿no es cierto? Hay gente del mundo forestal, hay gente de muy, muy, muy alejado del mundo de la ingeniería y todos ellos hacen el mismo aprendizaje. O sea, se puede hacer y es cosa de hacer un proyecto, ¿no? De atreverse. Entonces yo le diría a los diseñadores, vamos, hay que jugársela. En el mundo desarrollado esto es ley, o sea, esto funciona, o sea, mira, para decirlo súper claro, en Europa existe lo que se llama la Directiva de Diseño Ecológico, o sea, ellos están obligados a que todos los productos que ocupan energía o que se relacionan con la energía deben estar ecodiseñados. O sea, estamos hablando de todas las aspiradoras, de todos los refrigeradores, de todas las... Y también los materiales de construcción, porque están muy ligados a la eficiencia energética de una casa, las ventanas, las puertas. Entonces, en realidad, allá se usa para todo. Allá se usa para todo. Entonces, hay que avanzar hacia allá, se puede hacer, y el puente ya está. O sea, ya, ¿cómo decirlo? Mira, el año 2005 no existían las metodologías, ¿no? O sea, estaban recién creándose. Entonces, nosotros tuvimos que hacer, el primer ejercicio en Chile fue cómo tomábamos estas metodologías que fueron creadas para Europa, con los pasos, ¿no? El IOBE, me acuerdo del País Vasco, ¿no? De España, tenía un manual práctico en 7 pasos, pero todo eso estaba creado para la realidad industrial de Europa. Entonces nosotros tuvimos que tomar todo eso y ajustarlo para Chile. Y el año 2013, 2014, ya no me acuerdo, fue la primera vez que yo fui a Colombia, que me invitaron de una universidad, eh, una estudiante en esa época de diseño me invitó desde Duitama, fuimos a hacer unos talleres de ecodiseño y claro, lo que estábamos haciendo en Chile nos dimos cuenta que en realidad servía para toda Latinoamérica. Entonces nos hemos pasado 10 años enseñando en Colombia, en Argentina, en México, en Costa Rica, en El Salvador, en Brasil, en muchos países, cómo esta metodología en realidad se puede aplicar. Así que les aseguro
queridos amigos diseñadores, que sí se puede hacer, ¿no? Y que ustedes como estudiantes o como profesionales pueden ganar mucho. Así que los invito así, pero con mucho, mucho énfasis, a que lo hagan y que va a ser un enorme paso en su labor profesional y en el valor de lo que le entregan a sus clientes. Me gusta un comentario que hacías con respecto a que ya no es opcional, porque en realidad de todas maneras en muchas sociedades ya es incluso hasta normalizado que cumplas directivas de ecodiseño, ¿cierto? Ya no en el principio, 2000, 2005, todavía era opcional, ¿no? Tenías alternativas, pero ya por ejemplo, no sé si recuerdas el caso de Suzuki, que tenía unas directrices de diseño que implicaron que la producción de un vehículo no se pudiera comercializar en ningún país en Europa y tuvieran que modificar totalmente el diseño del vehículo porque la directriz euro de emisión de gases ya no permitía que ese diseño bajo ninguna circunstancia fuera un vehículo para rodar en Europa. Entonces uno dice, bueno, ya no tienes opción, pues es el presente, si no lo involucras en tu cadena de diseño y no aprendes sobre él, pues evidentemente vas a estar desactualizado y no vas a poder estar dentro de un aspecto competitivo. Y lo segundo que diste, que me parece genial, e incluso por aquí una persona que nos está viendo dice que le encanta tu comentario, que dice que hacerlo sin miedo. En ese sentido, me parece que es importante que el diseñador entienda que debe atreverse, que es la oportunidad de hacer cosas muy valiosas y que el aprendizaje es el primer paso. Entonces aquí está Alejandro para si tienen más preguntas, pueden hacerlas aquí en la calle de comentarios, que él nos va a compartir enseguida algún material acerca de economía circular y también les vamos a compartir las redes donde los pueden seguir, donde pueden inscribirse en los diplomados, enseguida se los vamos a mostrar. Bueno, Alejandro, ¿con qué empezamos hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy de economía circular? Bueno, la economía circular una estructura de pensamiento, ¿no? Que se viene desarrollando desde Europa hace 10, 15 años, pero que se ha masificado en los últimos 5 años, ¿no? O sea, es muy nuevo, es muy, muy reciente. O sea, mucha gente dice que en realidad se enoja, dicen, oye, pero es que ya deberíamos estar haciendo esto en todas partes cuando hablamos de sostenibilidad, pero es muy nuevo. Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es aprender, educarnos, ¿no? Educarnos, formarnos. Entonces, es muy importante entender la labor que hacen las universidades, la labor que hacen los centros de formación, la labor que hacen los espacios de difusión como este que tú tienes, que me parece súper bonito, súper interesante, que podamos estar compartiendo. La pandemia nos regaló un regalo de la pandemia maravilloso, es que nos dimos cuenta que en realidad estamos unidos, ¿no? Aunque yo esté en Chile y usted esté en Colombia, estamos a un clic, literalmente. Y las tecnologías ya estaban, o sea, estaba disponible, pero no nos dábamos cuenta. Ahora ya somos habitantes del planeta, literalmente, estamos en todas partes y podemos reunirnos con gente de todo el planeta, solo basta que hablemos el mismo idioma o que usemos algún traductor. Entonces, en ese sentido, lo primero es, cuando hablamos de economía circular, es entender que es muy nuevo, así que no nos sintamos mal si no sabemos. Y segundo, que a las personas que habitamos este mundo desde el ámbito creativo, ¿no? Como es mi caso, como ingeniero de desarrollo de producto, o a los diseñadores, eh, son herramientas básicas, ¿no? Son herramientas básicas que tenemos que tomar y empezar a integrar. Otro espacio, ¿no? Otro regalo de la pandemia, a pesar de que es muy duro, a pesar de que ha sido muy terrible, es que la pandemia nos muestra la primera evidencia de la catástrofe a la que podemos llegar si es que no tomamos acciones ambientales muy rápidas, ¿no? Y radicales, y cambios radicales en nuestra manera de los productos que usamos, la manera que compramos, la manera que distribuimos. O sea, esta pandemia se manifiesta como un problema sanitario, ¿no? De salud, pero es en realidad un problema ambiental. Nos metimos en la pandemia porque rompimos las barreras de la sostenibilidad en ciertos territorios, ¿no? La ciencia ya lo venía diciendo hace bastante tiempo, más de 20 años, que venían viendo, ¿no? Cómo habían eventos de pequeñas epidemias en ciertos lugares y esas epidemias empezaron a ser cada vez más comunes. Y los científicos veían con total claridad que si alguna de estas epidemias, que una epidemia es un problema que se da en un territorio, pero cuando ya toma carácter planetario se llama pandemia, bueno, estas epidemias podían transformarse en pandemias.
en la medida en que fueran cada vez más comunes, ¿no? Que fueran cada vez más habituales. Y empezó a ocurrir desde los años 80, las más como antiguas, ¿no? O sea, el VIH es una epidemia, ¿no? El virus del SIDA es una epidemia también que viene desde los animales, que se masificó. Yo diría que es el primer caso así como masivo de los últimos 50 años. Pero en los últimos 20 años hubo varios eventos, ¿no? Como, no sé si recuerdan, pero el virus ébola, que viene desde África, el último evento grave de ébola fue hace como 4 años atrás, pero en los años 90 se produjeron los primeros contagios, pero hace 4 años atrás hubo muertos de ébola en Estados Unidos y en Europa, personas que se contagiaron en África y que viajaron, y fue gravísimo, o sea, el ébola tiene 70% de mortalidad, o sea, es muy grave, ¿no? En comparación, esta epidemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta pandemia, es 2% de mortalidad, o sea, con este virus, que es con baja mortalidad, el planeta entero está detenido. Entonces, nos regaló la conciencia de que en realidad los problemas ambientales pueden ser gravísimos, ¿no? O sea, la ciencia nos viene diciendo cambio climático, extinción masiva de especies y epidemias como los 3 principales peligros ambientales de nuestro presente. Bueno, tomamos el tercero en gravedad, no es el más grave. Se estima que el cambio climático o la crisis climática es mucho más grave. Bueno, este que está acá abajo en la lista y con un virus que no es tan grave y el planeta mira cómo estamos. Entonces, en realidad, los problemas ambientales hay que tomarles el peso, ¿no? Y tenemos que hacer un cambio gigantesco. Entonces, el llamado a incorporar estas metodologías y esta mirada que hoy día llamamos economía circular es urgentísima, o sea, es urgente, o sea, no, o cambiamos muy rápido y realmente la ciencia nos dice, tenemos 10 años, o realmente los problemas pueden ser infinitamente más graves, ¿no? O sea, imagínense con la pandemia, ya varias veces hemos dicho, ya parece que salimos, ya parece que estamos bien, y volvemos a caer. Entonces, es un problema que viene de la manera en que nosotros habitamos este planeta, de la manera en que consumimos, de los productos que usamos en ese consumo, de la manera que usamos el agua, de la manera que usamos la energía. Entonces, la economía circular es un llamado a cambiar esa manera, ¿no? A decir, es necesario cambiar por una serie de motivos, ¿no? O sea, yo podría mostrarte láminas, ¿no? Podríamos hacer una clase, pero si prefieres podemos seguir conversándolo, porque en realidad la problemática está ante nosotros, está ante nuestros ojos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia. O sea, al no verlo, seguimos actuando de la misma manera. Y de hecho, no sé si habrá pasado también en Colombia, pero la semana pasada fue el Black Friday, no sé qué, pero un evento de ventas online acá en Chile. O sea, pero era una locura de ventas. Entonces tú dices, oye, el mundo se está cayendo por el sobreconsumo, por lo que estamos consumiendo, y en cuanto nos dan la oportunidad de salir a comprar, desesperados comprando. Entonces, es como que no aprendiéramos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, el, nuestra actitud de consumo está implantada en nuestra cultura. Son cosas que tenemos que cambiar, son cosas que tenemos que ver. Es el paradigma desde el cual venimos, ¿no? Que viene los últimos 100 años, 200 años, y que es insostenible. O sea, no podemos seguir consumiendo de esa manera, no podemos seguir consumiendo los mismos productos, ni siquiera podemos seguir usando los mismos materiales. O sea, tenemos que hacer un cambio gigantesco, ¿no? Y la gente que trabaja en creatividad somos los llamados a desarrollar esos nuevos pensamientos, a desarrollar esas nuevas maneras de hacer. Entonces, es vital. Por una parte, y las problemáticas las podemos enumerar muy fácilmente. El primer problema ligado a la economía circular es el aumento de la población. En los últimos 100 años, la población de este planeta, la población humana, se multiplicó por 4. O sea, pasamos en el año 2020, o sea, perdón, en el año 1927, 1925, 1927, éramos 2.000 millones de personas. Hoy día somos casi 8.000 millones de personas. O sea, se multiplicó en un 400%, es gigantesco. Y para aumentar un 100%, la última vez que aumentó 100%, pasaron 1.000 años. Entonces, en realidad estamos viviendo un evento de aumento explosivo de la población gigantesco. Entonces, somos mucho más personas. Al mismo tiempo, en los mismos 100 años, vivimos el doble de lo que antes vivíamos.
O sea, antes vivíamos 35 años. La expectativa de vida era en 35 o 40 años en Europa. Hoy día la expectativa de vida está entre 70 y 80 años, depende del país, ¿no es cierto? En algunos países en África sigue siendo muy baja la expectativa de vida, pero en Europa estamos, Europa, Asia y en varios países en Latinoamérica estamos entre 78, 79, 80, 81 años. O sea, duplicamos la expectativa de vida. O sea, somos muchas más personas y viviendo mucho más tiempo. Al mismo tiempo, consumimos mucho más. O sea, hace 100 años atrás, la mitad de la población no tenía zapatos. O sea, no tenía ropa, no tenía zapatos, no tenía casa, no tenía nada, literalmente, ¿no? O sea, vivían en un rancho de madera con lo que se pudiera, sobreviviendo, ¿no? O sea, el objetivo era tener comida y que no te lloviera encima de la cabeza, ¿no? O sea, abrigarte con algo. Bueno, hoy día vivimos en un mundo donde el 80% de la población tiene decenas de zapatos, decenas, ¿no es cierto? Y donde cada ser humano en este planeta tiene 2 celulares. O sea, vivimos en un mundo increíblemente mucho, mucho, mucho más consumista. Y al mismo tiempo, las cosas que consumimos son mucho más complejas, ¿no? O sea, en los años 90 un teléfono era un aparato fijo que estaba en una casa con un cable, que estaba hecho de ABS con un par de circuitos electrónicos adentro y sería, ¿no es cierto? Ya en los años 2000 aparecieron las Palm. No sé si tú recuerdas lo que era una Palm. Seguramente la gente más joven ni siquiera sabe lo que era una Palm porque desaparecieron. Las Palm fueron engullidas, ¿no? Se las tragaron los celulares. Pero una Palm era un objeto tecnológico así, pero increíble, que podía tener juegos, que tenía agenda, que tenía alarma, que se comunicaba por Bluetooth o por infrarrojo. Era una cosa increíble. Tú ponías 2 Palm una al lado de la otra y pasabas un programa de uno al otro. Era magia, ¿no? Bueno, tenía cámara fotográfica. Cuando los celulares lo único que hacían era llamar por teléfono. Y algunos ya más sofisticados tenían una alarma, una calculadora. Bueno, la Palm las tenía todas. Entonces, por ahí, por el año 2003, 2004, el teléfono se tragó a las Palm y trajo todas esas capacidades. Y ya en el año 2008 aparecieron los teléfonos inteligentes, ¿no? Con toda la integración que hace iPhone, ¿no? Que los primeros teléfonos inteligentes masivos que se trajeron. Entonces, imagínate lo que pasó en 20 años, ¿no? Pasar de un producto sencillo, con pocas materias primas, con pocas tecnologías, a un producto increíblemente complejo, como es un teléfono inteligente, ¿no? Un celular. Entonces, miremos todo esto juntos. 4 veces más población, viviendo el doble, consumiendo 20 veces más, y las cosas que consumimos mucho más complejas. Entonces, en realidad son buenas noticias, ¿no? O sea, vivir más años y que ya no pasamos frío, que tenemos zapatos, o que no pasamos tanto frío, o sea, es maravilloso. Pero todo esto pasando al mismo tiempo generó un colapso en el planeta. Está generando un colapso en el planeta, entonces, y del cual no somos conscientes. No nos damos cuenta. Lo único que vemos es la basura. Nosotros decimos, hay mucha basura, hay mucha basura, hay mucha basura. Oye, pero es que, a ver, entendámoslo. En Estados Unidos, donde se han hecho estudios un poco profundos, más profundos sobre los residuos, por cada kilo de basura que queda en mi casa, ¿no? En esta bolsa de basura que dejo afuera en un tarro, por cada kilo de basura que llega a una casa hay 50 kilos de residuos que quedan en el camino. En las empresas, en la planta productiva, donde se extraen las materias primas. O sea, en realidad la problemática ambiental es mucho más grande que la basura que queda en mi casa. Por eso que el ecodiseño no se trata de hacer cosas con la basura, ¿no? De generar productos con la basura. El ecodiseño se trata de cómo reduzco esos residuos y esos impactos ambientales, porque muchos impactos ambientales no son una basura que se ve, son gases, ¿no? Emisiones, calor, ruido. Entonces, el ecodiseño apunta a eso, ¿cómo lo reduzco? Entonces, en la economía circular, lo que busca es cómo genero una, cómo genero una sociedad que tenga una sociedad de bienestar, como hoy día vivimos, ¿no? En que tenemos comida, en que tenemos calor, ya, o sea, no estamos expuestos al frío, por lo menos la gran mayoría de la población. ¿Cómo genero esa sociedad de bienestar, pero con mucho menores impactos ambientales? Entonces, desde la Ellen MacArthur Foundation, que es la agrupación que está como en la vanguardia, en las líneas de avance hacia la economía circular, crearon 3 principios, que son los 3 principios de la economía circular. El primero es diseñar
para que no existan residuos ni contaminación. O sea, no es hacerme cargo de los residuos y la contaminación, o sea, no es limpiar, sino que es que no existan los residuos y la contaminación, porque en la naturaleza no existen. O sea, de todos los seres que habitamos este planeta, nosotros somos los únicos que generamos basura, ¿no? Hay muchos, muchos otros seres, animales, plantas, etcétera, ¿no? Y otros seres que seguramente ni siquiera vemos, que habitan con nosotros en este planeta, ellos no generan residuos. Saben, hay una danza de la vida que se armoniza. Entonces, lo primero es diseñar para que no existan residuos ni contaminación. Eso es ecodiseño, 100%, ¿no? En la Ellen MacArthur no usan el concepto de ecodiseño, sino que dicen diseño, dicen innovación aguas arriba, así le llaman, upstream innovation, pero básicamente es ecodiseño, o sea, es lo mismo, es diseñar en el origen, es diseñar para la sostenibilidad en el origen, que es exactamente lo que hace el ecodiseño. Entonces, desde estas dinámicas que están desde la Ellen MacArthur Foundation, lo primero apela directamente al diseño, ¿no? A los equipos creativos, con metodologías como el ecodiseño, ¿cierto? Pueden ser otras también, pero el ecodiseño es lo que se ha desarrollado más, con más fuerza. Entonces, es la primera línea. La segunda, que es igual de relevante, es preservar los materiales, o sea, no desperdiciar el valor. Porque cuando yo boto un producto a la basura, digamos una camisa, un teléfono o un mueble, en realidad lo que estoy haciendo es botar todo el valor que ese producto lleva. Todo el valor, o sea, imagínate el concepto económico que se llama IVA, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, que es de donde se recauda la gran mayoría de los impuestos fiscales de los países, lo que representa realmente es cuál fue el aumento de valor que yo hice en la economía. Por ejemplo, yo puedo comprar papel, láminas de papel, pero yo con esas láminas de papel fabrico un libro. Entonces yo compré papel, pero vendo libros. Entonces hay un aumento en el valor. Yo imprimo ese papel y los pego, los pongo todos juntos y ahora esto se llama libro o se llama libreta, como le queramos decir. Entonces ese aumento de valor por el cual yo pago IVA, ¿no? Un porcentaje, es que yo se lo pago al Estado, que después con ese dinero el Estado hace sus políticas sociales. Bueno, ese aumento de valor parte desde la materia prima más básica, ¿no? Materia prima, materiales, productos, servicios. Y en cada etapa va subiendo ese valor. Bueno, yo como consumidor, cuando tomo ese libro o esa libreta y digo ya no me gusta y lo boto a la basura, lo que hago es desperdiciar el valor. Pierdo todo ese valor, que eso es lo que la naturaleza no hace. La naturaleza no desperdicia ese valor, nunca. Siempre preserva ese valor. Es extremadamente cuidadosa y eficiente. En la naturaleza no hay desperdicio. Entonces, desde la Ellen MacArthur nos dicen, lo primero es diseña para que no existan residuos ni desperdicio. Es un desafío gigantesco, no sabemos hacerlo, literalmente. O sea, tenemos que crear materiales nuevos, procesos productivos nuevos, sistemas de distribución nuevos. O sea, el desafío es gigantesco. Por eso digo que a los diseñadores, por favor, aprendan, ¿no? O sea, si esto es lo que hay que hacer y lo tenemos que hacer ahora. Lo segundo es no desperdiciar el valor. O sea, ¿cómo hacemos que esto dure lo más posible? Y que cuando ya no se pueda usar, no nos interese o esté desactualizado, podamos recuperar todo ese valor como materia prima, como información, ¿no es cierto? Como software, a través de la metodología que nosotros queramos. Entonces ahí hay una segunda línea. Y la tercera línea tiene que ver ya con la mirada sistémica de la naturaleza, que es recuperar las capacidades regenerativas de la naturaleza, de los ecosistemas. O sea, dejar de destruir el medio ambiente directamente, ¿no? Dejar de destruir los territorios, dejar de destruir el suelo, los acuíferos, los ríos, las montañas, que es un desafío ya aún más grande, porque todavía no entendemos cómo funciona, entonces estamos aprendiendo. Entonces yo diría que esa es como una primera mirada a la economía circular. Bueno, dentro de ese proceso hablamos de cambios muy radicales, Alejandro. Nos pregunta por aquí Dani Ávila, gracias Dani por acompañarnos, y a Judy Lorena que está por aquí conectado. Perfil de Obra San Cristóbal también, gracias por conectarse con nosotros. Hablamos del cambio de los productos de un solo uso,
de eso que mencionas en este momento de rediseñar el proceso de elegir los materiales y dar valor. Dani te pregunta sobre la solución de los plásticos de un solo uso, los polímeros de un solo uso, que si crees que la solución sea la prohibición. Y yo le agregaría esa pregunta. Tenemos una gran cantidad de productos que tienen este mismo principio, son de un solo uso, el material se usa solo una vez y no tiene ninguna otra oportunidad. ¿Cuál sería el futuro de este tipo de materiales? Excelente pregunta. Muchas gracias a la chica que lo hace. Mira, primero distinguir que el problema no es el plástico, o sea, no es el material. Aquí no se trata de cambiar un material por otro, sino que se trata de entender el programa de uso, ¿no? Y aquí voy a usar terminología que es de ustedes, ¿no? De los diseñadores. Bueno, yo digo ustedes porque te supongo a ti del mundo del diseño, ¿no? Eh, tiene que ver con el programa de uso. Mira, en el caso del plástico es extremadamente grave el error en el programa de uso, porque hay materiales que son más efímeros, ¿no? Como los materiales orgánicos, como el papel, ¿no? El papel, si yo lo dejo a la intemperie, rápidamente va a desaparecer. Es un material, en ese sentido, de corta vida. Si lo dejo guardado en mi casa y lo protejo, va a durar cientos de años, pero si queda a la intemperie, rápidamente va a ser degradado. En cambio, el plástico no es así. Al revés, el plástico tiene como virtud que es muy durable, que puede durar cientos de años. Entonces, si yo hago un producto que se va a usar 5 minutos, 1 minuto, a veces segundos, con un material que dura cientos de años, es un problema de diseño, no del material. O sea, ¿por qué estoy eligiendo un material que dura cientos de años para un uso de minutos? ¿Te fijas? Entonces, hay un problema de cómo estoy usando el material. Ahora, si lo que quiero es que ese producto dure mucho tiempo, bueno, hagámoslo de plástico, porque el plástico va a durar mucho tiempo. De hecho, la gente que odia el plástico, ¿no? Suelen poner una foto así como de una playa o de un bosque lleno de plástico y lo único que se ve es plástico. Y claro, lo que pasa es que originalmente había plástico con papel, con otros materiales, y lo que ocurre es que esos otros materiales desaparecen, ¿no? Porque se degradan. Y lo que queda es el plástico porque dura. Entonces, es un problema de el material que estamos usando para una función. O sea, hay un divorcio entre el entendimiento que tenemos del material y de las funciones eh, que queremos lograr. Entonces, tenemos que aprender a unir esas cosas. O sea, si es necesario que dure muy poco, bueno, usemos materiales que también van a durar muy poco, que después se van a biodegradar rápidamente. Entonces ahí a lo mejor alguien podría decirme, sí, claro, pero es que además tiene que mojarse, entonces no lo puedo hacer de papel. Bueno, es que por eso decía hace un rato atrás, necesitamos materiales nuevos, porque nos damos cuenta que el requisito es nuevo, ¿no? La sostenibilidad es nueva. Entonces, le estamos pidiendo a los materiales plásticos como el polietileno, el poliestireno o el polietileno tereftalato, que son materiales que tienen 100 años, les estamos pidiendo requisitos de hoy día. Entonces, esos materiales no pueden responder a eso, porque se crearon en otro contexto. En ese contexto de entonces tenía sentido y eran valiosos, pero hoy día nos está creando problemas. Entonces, el problema no es el plástico, sino que es el un solo uso, ¿no? La desechabilidad, de que estoy diseñando productos para un uso desechable que desaparece y más encima lo hago con un material que dura cientos de años o que puede durar cientos de años. Entonces, primero atendamos la desechabilidad. ¿Es necesario que sea desechable? En mi caso, yo te puedo dar ejemplo, yo, en el caso de las bolsas, ¿no? De las bolsas camiseta que se usan para el pan o para las verduras, para la fruta, yo uso, cuando voy a la feria, bolsas que deben tener años. O sea, yo voy y le digo al señor de la feria, quiero esa fruta, pero póngamelo en esta bolsa. Y yo mismo la guardo y la uso con cuidado. Y yo estoy seguro que muchas de esas bolsas deben tener 1 año, 2 años o más. Si uno la usa con cuidado, dura muchísimo tiempo. Y de hecho, yo tengo una bolsa reutilizable que me trajeron de regalo de Hong Kong, que debe tener fácil 10 años. Yo creo que tiene más de 10 años y la uso siempre conmigo. Cada vez que necesito guardar algo, digo, no, 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 yo tengo mi bolsa y uso esa bolsa. Y estoy seguro que me puede acompañar 10 o 20 años más. Si la cuido, ¿no? La reparo si es que se llega a romper. Entonces tiene que ver con el programa de uso. Bueno,
En, en términos de la pregunta sobre formarse en economía circular, hablamos de la necesidad de formar diferentes actores en esta cadena sistemática, ¿no es cierto? Que estamos hablando de la persona que produce la materia prima, hablamos del análisis de ciclo de vida, hablamos del diseñador que piensa en el producto, del desarrollador de productos, el ingeniero que manufactura el producto. También hablamos de todos estos ejercicios de disposición final. Entonces hablamos de una conversación en esta economía circular de varios actores. ¿Cómo lograr una integración mayor? ¿Cómo generar una conversación más coordinada entre todos estos actores, Alejandro? ¿Cómo proponer que haya una conversación más coordinada entre todos los actores de esta cadena productiva? Sí, mira, excelente tu punto de vista, me encanta la pregunta, porque efectivamente aquí hacemos una distinción entre el ecodiseño y la economía circular. El ecodiseño es una metodología creativa, ¿no? Para los equipos creativos, muy específica. Pero cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de toda la economía. Entonces ahí hay economistas, abogados, etcétera, ¿no? En la medicina también hay necesidades de economía circular. Entonces, ahí se requiere una mirada que es sistémica y amplia, ¿no? Es multiprofesionales, ¿no es cierto? Con una mirada mucho más amplia. Nosotros lo que hicimos a petición del gobierno chileno hace 3 años atrás, creamos un diplomado en economía circular, eh, que empezó el año 2019 por primera vez. Se dictó ese curso, ese diplomado, lo hacemos en conjunto con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, con profesores de la Escuela de Ingeniería, con profesores de la Escuela de Economía y con un montón de otros profesionales de distintos ámbitos. Algunos también, hay profesores colombianos, de Argentina, etcétera, ¿no? O sea, llamamos a expertos de distintos países. Y ahí lo que hacemos es desarrollar un programa muy rico, muy amplio. Ahí lo estás viendo exactamente. En el sitio, en nuestra página web, se puede ver porque estamos empezando ahora una nueva versión en julio. Creo que parte el 21 de julio de este año. En nuestra página web, ecodiseño.cl, ecodiceno, perdón, con N, ecodiceno.cl, ahí pueden revisarlo. Es bastante complejo porque tú tienes que tomar temas que son económicos, temas que son creativos, temas que son valóricos, ¿no? Aquí tenemos una profesora que nos habla de ética, ¿no? Reinalina nos habla de ética, es muy importante. Tenemos que hablar de las personas, tenemos que hablar de las cadenas productivas, tenemos actores que nos hablan de casos puntuales, ¿no? Desde los envases de embalaje, desde la industria textil, desde la industria de alimentos, para poder traer eso. Invitamos también a expertos en modelos económicos, ¿no? El EcoCanvas, Nicola Cherantola, él nos hace una clase también. Entonces nosotros vamos avanzando en 3 bloques. Un primer bloque que es como genérico de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el paradigma y cómo es el cambio de paradigma hacia la economía circular? Luego hay un bloque de contenidos, ¿no? De los contenidos teóricos, en que nos metemos a las distintas metodologías, donde hablamos de ecodiseño, pero hay una sola clase de ecodiseño. Hablamos de simbiosis industrial, hablamos de biomimética, hablamos de modelos económicos, entonces es bastante amplio. Y luego viene un bloque, el tercer bloque, que es el taller de proyectos, donde se juntan en grupos los estudiantes, arman grupos de 5 o 6 personas y desarrollan un proyecto. Y ahí nosotros los vamos guiando en la aplicación ellos eligen en qué quieren hacer el proyecto y desarrollan en conjunto un proyecto. Y nosotros los vamos guiando con algunos profesores expertos. Entonces, en general, lo que ocurre es que se da una dinámica muy, muy rica, ¿no? O sea, porque van exponiendo cada cierto tiempo cómo van avanzando, qué problemas tienen, se van ayudando, ¿no? Es una comunidad. Se forma un grupo de 100 estudiantes. Y gracias a la pandemia, otro regalo ¿no? de la pandemia, que podemos hacer esto a distancia. Entonces es maravilloso cómo podemos hacer esto a distancia, cómo podemos compartir con expertos de todas partes del mundo, cómo se pueden organizar entre los estudiantes y finalmente se hace una exposición de los resultados, ¿no? Hacemos una feria virtual en que se van exponiendo los resultados. Entonces es un mix de unos contenidos bastante amplios, son muy ambiciosos, ¿no? O sea, tocamos muchos temas y con profesores, un equipo de profesores excelente de
Chile, hay 10 que son chilenos, ¿no? De la Universidad de Chile, distintos ámbitos, y algunos profesionales que trabajan en industria. También nos interesa mucho la mirada desde la industria, y con expertos de otros países, de España, de Colombia, de Argentina, y invitados que vienen también, hacemos seminarios y talleres en otros momentos. Entonces es una experiencia, realmente lo hemos hecho ya en economía circular, ya ahora va a ser la segunda versión, en ecodiseño, ya llevamos, esta va a ser la quinta versión. Entonces en realidad es una experiencia maravillosa, ¿no? Muy, muy, muy bonita. Bueno, Alejandro, hablemos un poquito de ese equipo. ¿Cómo conformaron ese equipo con esa cantidad de profesionales tan interesante? Porque uno ve gente pues de diferentes áreas, economistas, diseñadores, gente bastante pues, reconocida, por ejemplo, en el caso del diseño, que uno ha escuchado con anterioridad, por ejemplo, Nicola, que estuvo en Colombia con nosotros compartiendo su EcoCanvas, y una cantidad de personas que uno lee por aquí que había leído uno que estaban trabajando en el tema, pero reunirlos todos en un equipo, ¿cómo fue conformar este equipo de gente tan interesante? Bueno, la verdad que eso es fruto de la experiencia, ¿no? O sea, nosotros, como te decía, llevamos más de 15 años. Y bueno, nos tocó ser pioneros acá en Latinoamérica. Entonces, al ser pioneros, ocupamos un espacio de relevancia. Entonces, básicamente tenemos contacto con gente de toda Latinoamérica, bueno, y en Europa, ¿no? Trabajamos con mucha fuerza, ¿no? Con gente en España, con gente en México, en Colombia. Tenemos muy, muy buenos amigos, muchas relaciones allá. Eh, entonces, a partir de esa relación humana que ha sido muy rica, muy cálida en el tiempo, hemos ido desarrollando proyectos con ellos, aprendiendo con ellos. Entonces, los vamos llamando en temas específicos. Por ejemplo, la profesora, que es colombiana, ella es experta en residuos, ¿no? Tratamiento de residuos. En cambio, la profesora de Argentina que es diseñadora también, pero ella se ha especializado en industria 4.0. Entonces nos muestra cómo desde el diseño y la industria 4.0 pueden aportar a la sostenibilidad y a la economía circular. Y así, ¿no? Y en México hay expertos en datos, cómo se levantan los datos, cómo se ordenan los datos, cómo son las huellas de agua, huella hídrica, huella de carbono, ecoindicadores. Entonces, en distintos países hemos ido juntando un equipo humano muy rico. Y también tomamos harto cuidado de que sean profesores mayores, como en mi caso, que tengo un montón de experiencia, pero también con gente muy joven, ¿no? O sea, hay profesores de 30 años, de 30 y tantos años, cercanos a los 30, poquito más arriba, poquito más abajo, porque también queremos esa mirada joven, ¿no? Y de hecho, la profesora más joven que tenemos es la que se dedica a las personas, ¿no? A las redes de actores. Es una profesora ingeniera que hoy día está haciendo su doctorado, acaba de empezar su doctorado, y que nos habla de la interacción entre las personas. O sea, aquí no solamente son metodologías, sino que son personas, seres humanos con sus problemas, y nos cuenta casos de qué pasó en África cuando trataron de hacer esto, y qué pasa en tal país en Latinoamérica, o cómo lo hacen en Europa. Entonces es muy, muy interesante, y es parte de la riqueza, ¿no? De la belleza de hacer este diplomado, ¿no? Por eso ahora que lo estamos haciendo para Latinoamérica es maravilloso, porque antes lo hacíamos presencial en Chile. La pandemia nos obligó a hacerlo virtual, y este año eh, hicimos la osadía de decir, queremos alumnos de toda Latinoamérica. Entonces estamos promoviendo en distintas partes, así que es maravilloso. Ya hay gente inscrita de Argentina, de Colombia, de México, de Bolivia, así que todos invitados. Creemos que va a ser una experiencia más entretenida que las veces anteriores por la riqueza, ¿no? De que cómo desde otras partes de Latinoamérica tenemos distintas dificultades, pero los problemas son comunes. Entonces, cómo la creatividad de todos ámbitos se une en este espacio. Muy bien. Alejandro, ¿cómo se inscribe una persona en este diplomado? ¿Cómo puede conectarse con el diplomado y conocer un poco más de información sobre el tema? Mira, la manera más directa es, el diplomado es de la Universidad de Chile, pero llegar a la página de la Universidad de Chile, donde está el diplomado, es bastante complejo. Entonces, lo más rápido es entrar en nuestra página web, www.ecodiceno.cl, y lo primero que te van a aparecer son las dos gráficas de los dos diplomados. Ahí tú decides a cuál vas, y te dice, si te interesa economía circular, entra aquí; si te interesa ecodiseño, entra acá, y al pinchar el entra acá, inscríbete aquí, te manda a la página de la Universidad de Chile. Ahí viene el proceso de inscripción, que primero es una postulación, ¿no? O sea, en realidad las personas postulan. Luego hay un equipo de profesionales que revisan las postulaciones y ven quiénes pueden y quiénes no, quiénes cumplen los requisitos. Otro elemento importante, entonces, bueno,
respondiendo a las preguntas, primero entrar en nuestra página web y ahí llegan directamente a la página de la Universidad de Chile. Otro elemento importante es que aquí se está haciendo un esfuerzo muy importante entre la Universidad de Chile, los profesores y nosotros, para que este diplomado tenga el menor costo posible. Porque es un equipo profesional muy potente, ¿no? Y son 120 horas. O sea, en general, acá en Chile, un diplomado como esto vale 7.000, 8.000 dólares. O sea, son caros. Y acá este diplomado tiene un valor de 680 dólares. O sea, es la décima parte, porque con la universidad tomamos el acuerdo de hacerlo al menor costo. Cosa que se alcancen a pagar los profesionales que trabajan, los profesores, el equipo administrativo. Ahora, además de ese costo, hay descuentos, ¿no? Hay descuentos por pronto pago o si se hacen convenios con alguna asociación. Estábamos conversando con el profesor Carlos Luna de la RAD. Estábamos hablando a ver si podíamos hacer un convenio con la Asociación de Diseñadores. Entonces, también ahí se hacen otros descuentos, ¿no? Se puede llegar a un descuento de un 25%. Y adicionalmente, la universidad tiene la posibilidad de hacer un pago en 10 cuotas, que eso se hace con alguna tarjeta bancaria. Entonces, en realidad es poner un producto de alta calidad a lo más disponible posible, ¿no? Entonces, esa es como la manera. Ahora, lo que queremos hacer con la universidad es llegar a 1.000 estudiantes. O sea, esta es como una primera versión que estamos haciendo, son 100, o sea, los grupos son de 100, para poder manejarlo, porque si no se vuelve un grupo demasiado grande, pero queremos seguir haciendo esto en los próximos 3 años, porque queremos conformar una red latinoamericana de ecodiseño para economía circular, ¿no? De actores, en que vamos haciendo proyectos, y ahí lo que hacemos es trabajar en conjunto entre los diplomados y el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, que lo creamos nosotros también, y hicimos la versión 2016 en Colombia, 2018 en México, 2020 en Argentina, virtual. El 2014 fue la primera vez acá en Chile. Entonces, esta formación no es solo para formarte y bueno, ya, ¿ahora qué haces? No, estamos creando una comunidad para poner en contacto las necesidades de sostenibilidad de empresas y de gobierno con las personas que se van formando. Entonces, es en realidad un proyecto mucho más ambicioso, que nos encantaría habitarlo, ¿no? Que seamos cientos y miles de personas generando ese cambio que es necesario hacer en este momento. Bueno, Alejandro, se nos ha ido terminando el tiempo el día de hoy, ha fluido bastante rápido esta conversación, llevamos una hora por acá conversando. Queremos invitar a las personas que nos vieron el día de hoy a que se conecten el próximo viernes en el espacio que nos va a compartir Alejandro sobre ecodiseño, sobre técnicas de ecodiseño. Vamos a hablar un poco más de proyectos y vamos a seguir conversando un poco más del diplomado, pero igual de todas maneras los invitamos a que si quieren compartir este conversatorio que tuvimos hoy con el ingeniero Alejandro Chacón desde Chile, se lo compartan a las personas y pueden volverlo a ver, que va a quedar publicado en nuestras redes y en nuestro YouTube de Diseño ITM, para que compartan, para que se conecten con este proyecto. Me recordaste con eso de formar a 1.000 profesionales. No sé si recuerdas el momento en que todos nos capacitamos en calidad total o en productividad o eficiencia. Mira que ya empezamos a formarnos en unas cosas que tienen que ver con el desarrollo global, con el cuidado del medio ambiente, el pensamiento más de una aldea global que está interconectada, en el que todos esos profesionales tienen que estar trabajando en pro del ecodiseño y la economía circular. Yo quedo muy agradecido, Alejandro, por tu conversatorio. No sé si quieres invitar a las personas que te vieron hoy a que participen en tu charla del día viernes. Sí, por supuesto. Mira, este es un compromiso que tomamos en conjunto de hacerlo en dos partes, ¿no? Porque el tema es muy amplio. Entonces, hoy día era como una introducción, por decirlo así, en que hablábamos temas genéricos de ecodiseño, economía circular, y poder invitarlos a los diplomados para las personas que quieran formarse. Y el viernes vamos a entrar un poquito más en detalle en temas de ecodiseño, entendiendo que esto viene desde, que esta invitación y esta plataforma viene desde un mundo ligado al diseño. Y con ejemplos, ¿no? Queremos mostrar ejemplos, proyectos, cosas que se han hecho. Así que todos invitados, ahí vamos a tener una segunda conversación. Los que quieran saber más, por favor, revisen la página web. Ahí, bueno, está lo de los diplomados, también pueden ver otros proyectos que hemos hecho, pueden ver lo de los congresos, también los invito a ver lo del Congreso Ecodal, que Ecodal significa Ecodiseño América Latina. O sea, ahí la idea es que estemos todos participando y todos unidos en esto. Así que feliz, en realidad. Yo te agradezco a ti, Javier, por la invitación. Me parece maravilloso que tengamos estos espacios, poder compartir a la distancia. Ya nos damos cuenta que en realidad estamos siempre unidos, que en realidad nunca habíamos estado separados.
Esta pandemia también abrió esa oportunidad de conectarnos a la distancia con excelentes profesionales. Muchas gracias, Alejandro, por este espacio y muchas gracias a todos por vernos en Artefacto Lab Masterclass. Nos vemos el día viernes en el horario de las 5 de la tarde, hora colombiana. Muchísimas gracias, Alejandro, y una feliz noche para todos. Que estén bien. Muchas gracias. Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya.